Mis queridos hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde nos congregamos para meditar y reflexionar las verdades de la fe y también nuestra respuesta frente a la experiencia propia del cristianismo, de nuestro catolicismo como tal. Continuamos con el catecismo de la Iglesia Católica. Recordamos que vamos en el quinto mandamiento. Ya en programas bastante anteriores habíamos hablado de algunas partes de lo que correspondiente al quinto mandamiento. Por eso, para no repetir de temática, me salto a la segunda parte que nos propone el mandamiento, el respeto de la dignidad de las personas. Y nos coloca frente al respeto del prójimo y el escándalo. El numeral 2284 nos dice: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho y puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Hay un dicho tradicional que, si uno recuerda de nuestros abuelos y papás, decía lo siguiente: una manzana podrida daña toda la canasta. Cuando uno se pone a pensar en esta realidad, dice, a veces con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser, con nuestras formas de actuar, podemos ser nocivos o dañinos para el otro. Porque si uno se pone a pensar, muchos de los comportamientos que asumimos, muchas de las realidades que vivimos, han sido porque las aprendimos de otros y se nos hicieron fáciles. Hay un dicho también común que dice que el remedio de rascar es empezar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a usted le pica un zancudito o algún animalito, mientras que no se molesta el piquetico, el sitio donde el animalito ha puesto su veneno, no pasa nada. Pero apenas empieza a rascarse, el veneno empieza a actuar y uno empieza ahí a rascar y hacerse una llaga. Y así es el escándalo: mientras que no se ve, mientras que no se busca, la persona se mantiene bien. Pero apenas el escándalo empieza a aparecer en la vida, se empieza a caer en él. Entonces nos advierte para tener cuidado frente a la virtud de los demás. El numeral 2285 nos dice: el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de las piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en el fondo del mar. Mateo 18:6, también 1 Corintios 8, 10, 13. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. El Señor en efecto lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara con lobos disfrazados de corderos en Mateo 7:15. Quien tiene el papel de enseñar, llámese padre de familia, llámese educador, llámese presbítero, llámese, la realidad de enseñanza que tenemos una función categórica de dar ejemplo. Y ese ejemplo se llama coherencia. Lo que se dice con palabras debe actuarse, o sea, debe hacerse con obras. Cuando pensamos en esta realidad, a veces los que son más vulnerables frente al escándalo pueden aprender de nosotros malas conductas o malas acciones. Por eso, yo un día les decía, un papá no le puede decir a un muchacho: oiga, usted no tome, cuando todos los domingos se la pasa tomando. O no diga mentiras cuando llega alguien y lo mandan al niño desde pequeñito a decirle: dígale que yo no estoy. El niño todavía sale y dice que mi mamá le manda razón que no estoy. Hombre, si no hay coherencia en lo que decimos, es difícil que el escándalo no se propague. Por eso hay que tener cuidado. Ya el Señor lo dice y veamos categóricamente el castigo. Quien escandaliza a los más pequeños, más le conviene desaparecer de la faz de la tierra, amarrarse una piedra de molino y echarse al mar, o sea, para que se hunda y no vuelva a salir. Y recordemos que el mar es el lugar de la tiniebla. Y también compara con lobos vestidos de piel de oveja, o sea, la hipocresía que puede salir de aquel que escandaliza y enseña malas conductas a los demás. Pues bien, mis queridos hermanos, pienso que es una llamada categórica para que entendamos la realidad propia frente a la responsabilidad de los demás y su formación, y entre todo para que ayudemos a los demás a ser cada día más cercanos a Dios y a tener una experiencia viva de su fe. Me alegra mucho compartir con ustedes, les dejo un fuerte abrazo y vivan un feliz café espiritual.